Dios, si me amas, ¿por qué me haces sufrir? Es una pregunta que quizá no encuentra una respuesta justa, una respuesta que nos pueda convencer, que nos pueda sacar de esa vergüenza que puede ocasionar el sufrimiento. Porque cuando hablamos del sufrimiento, mientras que no se sufre, parece que uno que uno ha entendido la lección, pero el problema fundamental cuando se sufre es que te das cuenta que el sufrimiento no soporta el razonamiento, que el sufrimiento no soporta las matemáticas de las preocupaciones metidas una junto a la otra, que incluso las palabras más hermosas no te pueden ayudar a sanar este sufrimiento. Por el contrario, quizá el único alfabeto que sabe realmente hablar del sufrimiento es el alfabeto del silencio. El silencio es la única palabra que puede contener el misterio del sufrimiento. Y es por eso que en esta tarde yo no les quiero dar una de mis ideas, sino que quiero ayudarme de la única cosa que es confiable en nuestra vida y eso es el Evangelio. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Evangelio para responder a esta pregunta nos mete en una posición particular para vivir intensamente esta pregunta. Nos posiciona teniendo un corazón dirigido completamente en una forma completamente nueva y nos hace responder esta pregunta con una visión diferente. Porque miren, todo parte a partir de ese gran misterio que es el amor, el misterioso camino del amor. Y quizá nosotros podemos tener o no la fe, pero el amor cuando atraviesa nuestra vida en cualquiera de sus estaciones, cuando pensamos en el amor, pensamos que es algo que puede cuidarnos, es algo que nos puede proteger. Esa es una idea que nos hacemos del amor. El amor, si existe, entonces me debe proteger. Sin embargo, las dos grandes palabras que describen el amor es protección y libertad. El amor crea libertad, pero la primera grande palabra que nosotros encontramos en el amor es aquel de la protección, porque todos soñamos ser protegidos por alguien, todos soñamos ser o queremos pertenecer a alguien o a algo. Todos cuando pensamos el amor, pensamos siempre a alguien que llena nuestra vida, alguien que se encuentra de nuestra vida y que la cambia completamente. Esa pertenencia es la gran cosa de la cual nosotros encontramos la motivación para despertarnos todos los días, incluso cuando no lo decimos en voz alta, incluso cuando nosotros no podemos expresarlo con palabras. Pienso que esto es el motivo por el cual en un cierto punto Dios deja de hablar, así como deja de hablar en el Antiguo Testamento y que no habla más por imágenes o por profecías. No habla más a través de las señales, pero Dios habla a través de la presencia del Hijo. Jesús que viene al mundo es un argumento vencedor del Padre, porque no es únicamente indicar la meta o indicar un modo de vivir, no es únicamente desvelar el corazón del hombre, sino dar al hombre aquello que el hombre mismo sueña para, para él. Eso quiere decir de sentirse de alguien, de sentir que la vida no está completamente abandonada, de no sentir soledad dentro de la propia vida. Pero saben, cuando nosotros pensamos al amor como protección, a un cierto punto nos quedamos prácticamente desilusionados porque nosotros tenemos la idea de que el amor es protección, ¿no? O que es más o menos así. Si yo soy amado, entonces el amor me protegerá. Pero todo aquello que sucede dentro de la vida
en el amor puede ser mi refugio. Sin embargo, sucede que la vida nos reserva cosas difíciles, que la vida nos hace pasar por cosas que nosotros no quisiéramos jamás vivir y que nos preguntamos cómo es posible que tú dices que me amas, tú dices que estás a mi lado, pero no puedes protegerme de mi sufrimiento, no puedes protegerme de la tristeza, no puedes protegerme de la adversidad de la vida. Recuerdo una vez un chico que vino a hablarme completamente herido de una historia muy difícil. Estaba sumergido en la oscuridad de la depresión y me decía: Don Luigi, me siento solo. Y yo le decía: pero tú sabes que yo estoy aquí, yo te amo, yo te aprecio y tú no estás solo en la vida. Y él me decía: sí, yo sé que tú me quieres. Y entonces, ¿por qué no me salvas de esta angustia? ¿Por qué no haces que esto termine? Si es verdad que tú me amas, ¿por qué no haces que termine esta enfermedad para mí? ¿Por qué ese Dios en el que tú dices de creer no me quita esta depresión? Porque nosotros cuando pensamos el amor, pensamos siempre como una protección, pero en realidad es verdad que el amor nos protege, pero no de la adversidad de la vida. El amor no nos protege de las circunstancias, no nos protege de todo aquello que a veces estamos obligados a vivir. No, el amor protege la vida de la falta de significado. Esta es la protección que nos da el amor. Y tal vez puede ser difícil encontrar un sentido. Sin embargo, el amor, mientras que tú seas amado, lo que tú estás viviendo tendrá siempre un sentido. Cuando tú vives algo pero no te sientes amado, lo que tú vives entonces ya no tiene un sentido, no tiene significado. La vida de una persona vale la pena no porque no existen problemas de afrontar, sino únicamente si la vida que tú estás viviendo tiene un sentido y un significado. Nosotros somos amados cuando la experiencia del amor nos salva de la falta de sentido, cuando nos salva de esa oscuridad de la falta de sentido. Esta es la forma en cómo el amor nos protege. Por el contrario, nosotros soñamos un amor que vive en nuestro lugar, un amor que afronta las adversidades en nuestro lugar, un amor que se mete en medio, un amor que combate a nuestros enemigos, un amor que resuelve nuestros problemas, un amor que afronta esas circunstancias o un amor que nos sustituye no es amor verdadero. Un amor que se mete en nuestro lugar no es un amor verdadero. El amor verdadero no se mete jamás en nuestro puesto. Quien te ama no puede sustituirte. Y esto es incluso ese gran sufrimiento del amor, porque cuando tú quieres a alguien, cuando tú amas a alguien, casi te viene espontáneo decir: dámelo a mí. Recuerdo una madre con una hija enferma de cáncer, que me decía: yo todas las noches cuando rezo, le pido a Dios: por favor, Dios mío, dame ese mal a mí, quítaselo a mi hija y dámelo a mí. Y eso es lo que sucede cuando nosotros amamos. Lo que nosotros pedimos es quitarle ese sufrimiento a la persona amada para defenderla. Pero el amor verdadero es esa impotencia que tú sufres al no poder meterte en el puesto de la persona que amas, estarle al lado suyo, pero no le puedes quitar este sufrimiento. Creo que esta es una lección inmensa para cada uno de nosotros y prácticamente la primera y la más grande conversión a la cual nos invita el Evangelio es esto de amar, pero de un amor no tranquilizante, de un amor que no sustituye a nosotros mismos. Es un amor que está presente para salvar esa vida de la falta de sentido, de la falta de significado. Es permanecer al lado de una persona sin tener que sustituirla, sin tener que resolver sus problemas. Cuando tú estás al lado de esa persona así y cuando estás
amándola sin sustituirla, entonces viene la segunda parte del amor, que es la segunda palabra del amor. Y esto se refiere a la libertad. Únicamente cuando una persona se siente amada, puede entender lo que es la libertad. Esta es la gran diferencia. Porque mientras que nosotros no nos sentimos amados, nos sentimos como esclavos, sentimos siempre de estar siempre aplastados de las cosas, pero cuando tú te sientes amado y cuando tú te sientes amado, recuperas el protagonismo y logras afrontar las cosas por tú mismo y te das cuenta que tú puedes vivir esas cosas difíciles, que tú puedes incluso perder, que tú puedes vivir las cosas imposibles. Dice Jesús en un cierto momento en el Evangelio, casi exagerando, todo es posible para aquellos que creen. Pero ¿en qué consiste la fe? La fe no consiste en el decir Dios existe. Quien tiene fe no tiene la seguridad de que Dios existe. Nosotros podemos incluso por la misma razón pensar que en el universo existe algo más grande de nosotros que nos ha creado, que ha hecho todas las bellezas y el orden del mundo, del universo. Pero el corazón de la fe cristiana es totalmente una parte diferente. Nuestra fe no nos dice que Dios existe. Nuestra fe nos dice que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama. Nosotros podemos tener únicamente fe cuando tenemos este amor. Entonces dice Jesús, todo es posible para aquellos que creen. Si tú crees que eres amado y que Dios es tu Padre, tú puedes hacerlo todo, tú puedes afrontarlo todo. Entonces se comienza a descubrir que el amor es verdaderamente un camino de liberación y que no tiene nada que ver con nuestros esquemas y que no tiene nada que ver con esa exigencia psicológica de querer tener únicamente una protección. Muchas veces, vean, nuestra mentalidad choca con el enseñamiento, con las enseñanzas de Jesús. Y quisiera tomarles dos grandes ejemplos para poderles hacer entender cómo contradice con las predicaciones de Jesús, la predicación del amor. La primera vez sucede que Jesús está caminando y mientras caminaba sus discípulos veían a un hombre que era ciego desde el nacimiento y viendo el sufrimiento de ese hombre, que es un sufrimiento concreto y verdadero, ellos pensaban a qué significaba esa enfermedad, un hombre que era realmente ciego. Y el verdadero problema del ser ciegos es cuando tú no sabes lo que ocurre a tu alrededor porque no ves y no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes decidir cuál es la cosa justa o no sabes cuál es el camino justo. Muchas veces la ceguera es una cuestión existencial, no saber dónde ir, no saber cuál es el camino justo, no saber por qué sucedió algo. Esto es la ceguera. Entonces, Jesús, viendo a este hombre que es ciego desde el nacimiento, le preguntan a Jesús, sus discípulos, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Ha cometido un error él? ¿O han cometido un error sus padres? ¿De quién es el pecado? ¿De quién es la culpa? Vean, hermanos, este es el primer gran esquema que nosotros tenemos dentro. Nosotros el sufrimiento lo vemos siempre como culpa. Estamos convencidos de que nosotros probamos el descanso únicamente cuando logramos dar la culpa a alguien. Si encontramos un culpable o si sentimos la culpa, si logramos resolver esta pregunta de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad, pensamos encontrar alivio. Y así podemos pasar años y años de nuestra vida. ¿Quién es el culpable? ¿De quién es la culpa? Entonces pensamos únicamente a sentirnos equivocados nosotros. Y después vemos que también la gente, o vemos con esta mirada de que la gente a nuestro alrededor también está equivocada.
Y después quizá tomamos la contraria contra Dios. Y que después empezamos a dar esta culpa a otras personas. Y que al final si alguien dice, sí, es culpa mía, entonces nosotros decimos, finalmente ya no sufro más porque he encontrado un culpable. Jesús dice a sus discípulos que no es culpa del ciego y tampoco es culpa de sus padres. Por el contrario, que la culpa no tiene nada que ver. Y es así, lo que Él tiene es así para que en Él se manifiesten las obras de Dios, para que en Él se manifieste la gloria de Dios. Yo sé que ustedes están pensando el milagro que Dios hace un instante después, que mezclando su saliva con la tierra la mete sobre sus ojos y que el ciego vuelve a ver y que de ahí nace una polémica grande por este milagro que hace, y que ese hombre está ahí para que Dios pueda hacer ver sus prodigios. Pero Jesús tiene un mensaje más profundo a partir de este milagro. Jesús está diciendo que a veces en el sufrimiento no está escondido una culpa o un culpable, sino que a veces el sufrimiento esconde algo en lo que Dios quiere manifestarse. Es un Dios que nosotros no entendemos y que no podemos entender por qué Dios elige ciertos caminos y por qué Dios en un cierto punto ha elegido de manifestarse así. Entonces, ¿cómo puedo explicarles este concepto? Porque es un concepto que prácticamente no se puede explicar, pero el cual se puede encontrar. A mí, como sacerdote, me ha sucedido que he encontrado muchas personas así, personas que sufren, pero que en su sufrimiento Dios muestra su gloria, sus obras. Porque cuando tú encuentras un enfermo, en el sufrimiento de ese enfermo lo ves en sus ojos, y en sus ojos no encuentras rabia, sino que encuentras alegría. En sus ojos encuentras alegría y paz. ¿No creen que ese es un modo en el que Dios se hace presente? En esa infinita debilidad que no tiene una explicación, que no tiene un culpable, que no podemos meter en ninguna parte. Tú encuentras una persona infinitamente débil, pero infinitamente confiada, infinitamente en paz. Ustedes no imaginan la belleza de estas personas cuando tú las encuentras que en su enfermedad, cuando encuentras a estas personas en las desgracias de su familia, cuando las encuentras en su pobreza, cuando los encuentras bloqueados en su vida, cuando tú encuentras a estas personas viviendo una vida que no les ha perdonado nada. En lugar de encontrar en estas personas resentimiento, encuentras luz y encuentras paz. Son ellos quienes consuelan a los otros, son ellos los que dan fuerza a los demás, son ellos los que tienen palabras de luz y de aliento para los demás. Entonces tú ves ese sufrimiento y no te preguntas más quién es el culpable, pero entiendes que ese hombre vive ese sufrimiento y que Dios muestra sus obras en ese sufrimiento. Pero a nosotros no nos cuadra porque nosotros decimos siempre, yo quiero entender quién es el culpable. Yo creo que esto es la primera gran conversión que nosotros debemos tener en nuestra vida. La primera gran renuncia. Hermanos, mientras que nosotros pasamos viendo la vida, mientras que nosotros pasamos leyendo la vida con esta idea de la culpa, no lograremos entender nada de la vida, no lograremos entender nada de Dios que nos habla a través de la vida. Cualquier fragmento de nuestra vida, no únicamente a través de la vida bella, de la vida luminosa, de la vida que te llena la vida, sino también a través de la vida que te quita todo, de la vida que te hace nada, de la vida que está llena de injusticias, de la vida que está llena de cosas incomprensibles. Dios nos manda a través de las cosas, pero no es interesante ver quién es el culpable. Entonces, la pregunta más interesante es decir,
¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas de mí? Si nosotros nos curáramos del sentido de la culpa, veríamos la vida en un modo completamente diferente. Saben, este es un problema tan serio que a veces nuestra fe es el motivo por el cual nosotros vamos a la iglesia o el motivo por que nosotros tenemos una vida espiritual y es prácticamente porque nosotros no logramos quitarnos el sentido de la culpa, que no logramos quitarnos la culpa de encima y nosotros vamos a la iglesia para poder domesticar esta culpa. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es completamente opuesto. Jesús murió en la cruz liberándonos de la culpa. No podemos más razonar con la culpa. Entonces tenemos que ver dentro de nosotros y decir, ¿cómo veo mi vida? ¿Cómo veo el sufrimiento en mi vida? ¿Cómo veo eso que es feo? ¿Es algo que lo veo con el sentido de la culpa? ¿Lo veo buscando siempre un culpable? ¿O hay algo más profundo en eso que yo estoy viviendo? Es un cambio de mentalidad, verlo de una forma diferente. Y aparte de esta parte del Evangelio, yo quisiera agregar otro más que es hermoso, que es famoso. Y por esto es peligroso. Los versículos más importantes de la Biblia son aquellos que regularmente no escuchamos porque conocemos la historia, pero no nos detenemos en los detalles de estas grandes narraciones. Jesús no es únicamente un profeta que va a anunciar el reino de Dios. Jesús es un hombre y como un hombre se tiene necesidad de las mismas cosas de las cuales tiene necesidad el hombre. Y los hombres buscan en su propia vida el pan, el agua. Sin embargo, hay algo más profundo, las relaciones. Entonces, Jesús, durante toda su vida, construye relaciones con personas. Tiene amigos y una parte de sus amigos son aquellos que nosotros conocemos como sus discípulos o sus apóstoles. Pero tenía incluso otros amigos y entre estos amigos estaba Marta, María y Lázaro. Ustedes saben que a un cierto punto Lázaro enferma y muere, pero antes de morir sus hermanas mandan llamar a Jesús, pero Jesús no va inmediatamente a la casa de Lázaro. No va a la casa de Lázaro cuando Lázaro tenía necesidad de Jesucristo. No va para quitar a ese momento de sufrimiento. Jesús se entretiene lejos de ese pueblo y cuando decide ir a Betania a encontrar a su amigo, eh, por desgracia es ya muy tarde porque Lázaro había muerto. Entonces la creatividad de Marta hace que esta mujer use palabras que normalmente nosotros no tenemos el coraje de pronunciar en nuestras oraciones, porque Marta va con Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Quieren que se los traduzca de una forma mejor? Si tú hubieras estado aquí, no hubiera sucedido jamás ese accidente de esas personas que perdieron la vida. Si tú hubieras estado aquí, yo no hubiera perdido a mi hijo. Si tú hubieras estado aquí, mi padre no nos hubiera tratado de esa forma en que nos trató. Si tú hubieras estado aquí, yo jamás hubiera cometido ese error. Si tú hubieras estado aquí. Vean que aquí se complica todo porque si el primer esquema que nosotros nos portamos dentro es leer todo como culpa, entonces el segundo esquema es eso, el segundo esquema que nos portamos dentro es ese de decir, nos lamentamos que tú dices que nos amas, pero cuando nosotros tenemos necesidad de ti, tú no estás. Vean, hermanos, yo creo que la primera cosa que nosotros tenemos que recuperar no es la alegría de la respuesta, sino la autenticidad de la oración. Marta
nos enseña una cosa que nosotros no tenemos la valentía de hacer, de hablar con Dios, de decirle a Dios lo que nosotros realmente estamos sintiendo. Y saben que cuando estamos, a veces estamos mal porque a veces nos conformamos con todo, porque no encontramos más la valentía de llorar, la valentía de gritar. No encontramos más la valentía de gritarle a Jesús, así como Marta le grita a Jesús: si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí. Entonces Jesús dice: yo soy la resurrección, la vida. Quien cree en mí no muere. Sí, yo sé que tú eres la vida y la resurrección, y sé que mi hermano va a resucitar después. Sí, lo sé, es una historia que yo ya he escuchado. Marta está bien preparada a nivel teológico, pero Jesús quiere decir otra cosa, y quiere decir que la resurrección que Marta está esperando, que todos están esperando, no es un día, no es un evento, no es al final de la vida. Jesús es la resurrección. La persona de Jesús es esa resurrección. La persona de Jesús es la respuesta a esa pregunta. Si tú hubieras estado aquí. Entonces Jesús no responde por qué no estaba ahí. Sin embargo, Jesús demuestra que Él estaba ahí. Y precisamente en ese momento en el que parece que su presencia es inútil, llega Jesús. Y vean que este es el segundo mecanismo pagano que nosotros portamos dentro de nosotros. Si el primer mecanismo pagano que nosotros portamos dentro es la culpa, el segundo mecanismo pagano que nosotros portamos es el decir que Dios es importante únicamente cuando puede resolvernos un problema. Pero cuando los problemas no se pueden resolver más, la pregunta es: ¿qué hago con Dios? Pero ustedes entienden que Dios sirve exactamente cuando no hay nada, cuando no hay más una esperanza, cuando todo está perdido. Aquel es el momento en el que Jesús sirve. Porque el objetivo de Jesús no es el objetivo de sustituirnos, no es ese de decir cambio la vida. El modo extraordinario de habitar en el mundo no es ese de los milagros. Porque si los milagros fueran más importantes, entonces Jesús, que es el más injusto de la historia, porque la gran pregunta es: ¿por qué a este lo ha curado y al otro no? ¿Por qué a este lo resucitó y por qué al otro no? Porque el objetivo de Jesús no es ese de resolver los problemas de las personas. El objetivo de Jesús es el estar presente cuando las personas piensan que ya no hay nada más que hacer, que ya todo es inútil, que ya no hay más esperanza. Entonces Dios empieza a hacer lo que sabe hacer mejor, que es el hecho de llenar de su presencia eso que nosotros estamos viviendo en nuestros fracasos, en nuestra soledad. Saben, esta desilusión es la misma desilusión que han vivido nuestros hermanos hebreos cuando, esperando el Mesías, esperaban un soldado, esperaban a alguien que reaccionara, a alguien que hiciera algo contra la opresión. ¿Y qué vimos por el contrario? Vimos un niño, vimos un hombre pobre, un hombre débil, un hombre desarmado, un hombre que no hace política, un hombre que no tiene armas, un hombre que es tan frágil que lo aprendieron y lo colgaron de la cruz, lo crucificaron. Esto es prácticamente una desilusión, un liberador que muestra su fuerza a través de esta forma. Pero saben, esto es lo que muchas veces hace resistencia dentro de nosotros. Nosotros no soportamos la idea de que Dios, para manifestarse al hombre, lo ha hecho a través de la debilidad. No lo ha hecho a través de la fuerza, no lo ha hecho a través de la imposición, no ha mostrado su omnipotencia. Se ha mostrado plenamente humano.
se ha mostrado frágil, se ha mostrado débil. Pero hay una lección que tenemos que aprender de esta debilidad. Jesús acepta de perder, acepta de haber sido vencido, de haber sido crucificado en esa cruz, para que ninguno de nosotros pueda sentirse solo en el momento exacto en que todo parece perdido y que todo parece inútil. Entonces, Jesús nos enseña que es un amor completamente diferente. Es el amor que nos dice: no te amo hasta el punto en que pueda dar la vida por ti. Te amo al punto en que yo puedo permanecer en tu vida, incluso cuando ya no conviene más permanecer en tu vida. Cuando parece que ya no hay más un sentido en tu vida, yo estaré ahí. Yo no me voy a ir. Entonces podemos incluso gritar en contra de Dios, podemos enojarnos en contra de Dios y podemos incluso ignorarlo y podemos odiarlo. Pero Dios jamás va a dejar de estar presente. Ahí donde nosotros pensábamos que ya no había nada o que no había nadie y que estaba únicamente el infierno, ahí va a estar Dios con nosotros. Ese es el modo en que Dios nos ama. Este es el modo en que a través de la historia nos muestra Jesús su amor, y que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de ver este cuadro de Caravaggio que se llama La Madonna dei Palafrenieri, y que es un modo extraordinariamente simple en el cual Caravaggio puede mostrarnos esta escena, esta imagen en la cual la Madonna o la Virgen tiene a Jesús en brazo, pero que no es un niño, sino que es un niño que ya tendrá unos 3 años, y que al mismo tiempo Caravaggio muestra a la Virgen aplastando con el pie la cabeza de una serpiente. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando pensamos el mal, pensamos también a María que aplasta la cabeza de la serpiente. Y en esta imagen del Caravaggio vemos que efectivamente es María quien aplasta la cabeza de la serpiente. Pero sobre el pie de María está el pie también de Jesús aplastando la cabeza de la serpiente. Y esta es la idea del amor de acuerdo a Dios. Dios no se sustituye a tu pie. Eres tú quien debe afrontar a la serpiente. Tú debes de afrontar esa cosa difícil en tu vida. Pero sobre tu prueba está también Él. Tú no estás solo cuando afrontas las cosas. Y es precisamente porque tú no estás solo el hecho que tú tienes la fuerza para afrontar las cosas. Y es de esta manera que tú puedes afrontarlo todo, incluso cuando tú no quieres afrontar las cosas, incluso cuando son cosas que aparentemente te están quitando todo. Esta es la imagen del amor. No es una explicación. Es el modo a través del cual Dios dice: yo te amo, incluso en el sufrimiento, incluso en la contradicción del mal, porque la elección de Dios, ¿saben cuál es? Estar en la segunda fila, no es estar en la primera fila, porque las personas que aman no te quitan el protagonismo. Las personas que te aman te dejan a ti la escena. Y quizá ustedes quieren preguntarse: ¿cómo logro entender si una persona realmente me ama? Tú entiendes que una persona te ama cuando te hace resurgir, cuando una persona no te esconde, cuando una persona quiere hacer que tú te muestres tal como eres, cuando una persona hace que tú demuestres tus talentos. Si una persona te hace hacerte protagonista de tu historia, entonces esa persona realmente te ama. Esto es, de hecho, el objetivo del amor. El amor nos hace ser protagonistas de nuestra vida, y por definición el amor no es jamás protagonista. El amor está siempre en segunda fila, el amor está siempre detrás de nosotros, y de esta manera nosotros podemos resurgir. Esto es lo que ha hecho Jesús con cada uno de nosotros, que a través de esta
aparente desinterés de ver prácticamente escondido o de ver prácticamente en secreto. El amor que está siempre detrás de ti o está a tu lado, propio en el momento en el que tú estás experimentando el infierno, que estás sintiendo el sentimiento de la soledad. Y he pensado en mostrarles otro versículo del Evangelio para hacerles ver cuál es el comportamiento de Jesús en las injusticias de la vida. Y lo encuentran en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Jesús hace un milagro, incluso un poco bastante rápido, con una coordinación, con tantos gestos que es de verdad un mensaje claro. Jesús se dirigía a una ciudad llamada Naín. Y junto con Jesús iban también sus discípulos y también la muchedumbre. Pero tengan en cuenta que en el Evangelio de Lucas se dice que era un pintor, ¿no? Ahora, si tuviéramos que hacer una imagen más contemporánea de Lucas, tendríamos que decir que Lucas escribe su Evangelio como si fuera la escena de una película, como si fuera prácticamente un cuadro. Entonces, cuando ustedes lean el Evangelio de Lucas, tendrían que hacerse una imagen y montar prácticamente una escena, ¿no? De una parte está Jesús que camina con sus discípulos y una gran muchedumbre. La segunda parte de esta imagen, cuando Jesús estaba cerca de la puerta de la ciudad, estaba siendo portado un difunto que era el hijo único de una madre que era viuda. Y mucha gente de la ciudad estaba con él. Había dos procesiones, dos grupos de personas, uno de frente al otro, y en un cierto punto se cruzan y que llegando prácticamente a la ciudad, había un grupo de personas que salían para ir al entierro de este joven que había muerto. Y Jesús se cruza con este cortejo fúnebre. ¿Y saben qué sucede? Viendo Jesús, y me refiero a la madre, el Señor sintió mucha compasión por esta mujer y le dice: no llores. Se acercó a la mujer, tocó el ataúd de este joven, mientras que los que portaban el ataúd se detuvieron. Después dice: joven, yo te digo, levántate. El difunto se sentó y después inició a hablar, y Jesús lo restituyó a su madre. Todos estaban llenos de temor, pero al mismo tiempo glorificaban a Dios diciendo: un grande profeta está entre nosotros y Dios visitó a su pueblo. Y esta fama de Jesús se difundió por toda Judea y por todas las regiones a torno. Esta es la historia. Ahora, vayamos con calma y veamos un poco qué sale de este versículo de la Biblia. Hay una madre que sufre. ¿Qué cosa más grande existe que el dolor de una madre que sufre por la pérdida de un hijo? Esta mujer tiene sobre de sí también otro dolor, que es el hecho de que murió su esposo. Entonces esta mujer se encuentra con el drama de haber perdido a su compañero de vida, pero que también se encuentra en el drama de haber perdido a su único hijo. Esta mujer está prácticamente viviendo el infierno y está completamente sola. No sé si a ustedes les causa o no compasión, pero Jesús tuvo compasión sin que ninguno hiciera alguna profesión de fe. Esta mujer que sufre no habla, no reza, no pide nada a Jesús, solamente llora y es lo único que hace. Yo creo que es una noticia importante para cada uno de nosotros, hermosa. A veces la vida nos quita todo, incluso nos quita la fe, todo. Nos quita las palabras y nosotros ya no tenemos más una forma de orar, ¿no? No tenemos ni siquiera las palabras para orar.
y no sabemos ni siquiera qué pedir. Solo somos como un puñado de sufrimiento únicamente. Y sin embargo, el Evangelio nos cuenta y nos dice que Jesús se da cuenta de esta mujer. Amigos, nuestro sufrimiento no es malo cuando Dios lo ve. Y Dios se da cuenta de nuestro sufrimiento, incluso cuando nosotros ya no podemos seguir adelante, cuando nos sentimos prácticamente en un punto ciego, cuando nos sentimos prisioneros, cuando ya no sabemos cómo salir. Es Él quien se da cuenta de nosotros, incluso cuando no tenemos fe. Y no se escandalicen, porque Dios no ama únicamente a aquellos que tienen fe. Dios ama a todos, incluso ama a aquellos que no tienen la fe porque la perdieron incluso, o porque abandonaron su fe, o porque nadie les transmitió la fe, o porque no tuvieron este don. Dios se da cuenta del dolor de esta mujer, y es esta la primera y la más grande noticia que nos tiene el Evangelio, que en el dolor nosotros estamos siendo vistos de alguien, que estamos siendo protegidos de alguien. Pero Jesús toma parte de la vida de esa mujer y viéndola siente conmoción y que ve en sus ojos el sufrimiento y que prácticamente Jesús queda herido con el sufrimiento de esta mujer y le dice: no llores. Miren que aquí hay ya dos cosas que toman parte, y una parte son los ojos y la boca de Jesús. Jesús se acerca, tocó el ataúd, es decir, ya entran también las manos de Jesús. Los que portaban el ataúd se detienen y después dice Jesús: habla. Jesús habla de nuevo y dice, entonces el joven se levanta nuevamente, empieza a hablar. Entonces Jesús toma al chico de la mano y se lo restituye a la madre. Toda la persona de Jesús, los ojos, la boca, los pies, las manos, toman parte del sufrimiento de esta mujer. ¿Y saben por qué Lucas describe así esta escena? Porque para decirnos que Dios no responde al dolor de las personas con las palabras y las teorías. Dios no responde en el sufrimiento con la teología. Dios responde a mi sufrimiento con una experiencia. Jesús toma parte en aquello que estoy viviendo y hace algo por mí. Y lo que hace Jesús es tocar mi sufrimiento. Es como decir que nosotros no podemos experimentar a Dios sino hasta que tocamos también el sufrimiento. Y no es hasta que Jesús, por ejemplo, toma parte con sus ojos, con sus pies, con su boca, con sus manos, toma parte en el sufrimiento de esa mujer. Ustedes me dirán, sí, claro, esa es una historia que tiene un final bonito. ¿Acaso Jesús ha tocado los ataúdes de todas las mujeres que han perdido un hijo y que se los ha regresado vivos? Aquí el Evangelio quiere decir una cosa diferente. Nosotros somos hijos de uno que tiene poder sobre algo que nos hace sufrir. Jesús nos puede decir de meter una base, y es únicamente Él el que nos puede decir que no tenemos que llorar, porque es Él el único que se ha conmovido a este punto por una madre que ha perdido a su hijo, y de decirle a esta madre: no llores. Pero si la mujer tiene todo el derecho de llorar, pero es Jesús el único que logra hacer renacer a esta mujer a través de su dolor. Y vean, hemos dicho muchas cosas para al final decir que la cosa más importante es que mientras que nosotros no encontremos la persona de Jesucristo, esta pregunta queda prácticamente como una filosofía inútil, una filosofía que es urticante. Es una pregunta que nos provoca escozor. Y mientras que nosotros no logremos encontrar a Jesús, a la persona de Jesús, no lograremos encontrar una respuesta a la altura de esta pregunta. Y este es el grande deseo que nosotros debemos de portar dentro de nosotros. No de encontrar un modo de no sufrir, sino de encontrar un modo de encontrar a la persona de Jesús
precisamente en esos momentos en el que parece de que todo parece perdido, de que todo está en nuestra contra. Mientras que preparaba estas palabras para ustedes en esta tarde, me vino en mente una historia dentro de mi cabeza y quizá la han leído en los periódicos. Hace algunas semanas, en los diarios, en los periódicos, salió la noticia de que un joven futbolista que se llamaba Giovanni Custodero murió a los 27 años víctima del cáncer. ¿Cuántos jóvenes mueren por este mal horrible que es el cáncer? Y la historia de este joven conmovió a todos porque él era un joven deportista y que él luchó hasta el final, combatió de una manera heroica en contra de esta enfermedad. Pero llegó un momento en el que él se encontraba cansado, sentía que no podía hacer nada y pidió de vivir lúcidamente los últimos días de su vida porque se acercaba la temporada de Navidad y quería pasarla con su familia. Después pidió de ser sedado para quitar un poco su sufrimiento, porque el sufrimiento era demasiado grande. Ustedes saben que, gracias a Dios, la terapia del dolor nos ayuda incluso a afrontar este tipo de dolores, de poder calmar incluso estos sufrimientos que parecen invisibles, pero que la enfermedad nos hace experimentar. A mí, digamos que no me conmovió tanto el hecho de saber que un joven de 27 años se muriera de cáncer. Me conmovió leer en uno de estos periódicos la discreción de los últimos momentos de este hombre antes de ser sedado y antes de morir. Él vio a su madre y le dijo a su madre: "Abrázame fuerte". Y él se dejó abrazar de la madre, y en ese momento él murió. Esto es el Evangelio. Ninguno de nosotros es capaz de afrontar la muerte. Ninguno de nosotros es afrontar las cosas así tan difíciles y dolorosas, pero si hay alguien dispuesto a abrazarnos, entonces nosotros estamos dispuestos también a afrontar una cosa de este calibre. Esto es lo que ha decidido Dios hacer con nosotros. Ha mandado a su Hijo Jesús para que cada uno de nosotros en los momentos más difíciles pueda sentirse abrazado y decir: ahora estoy dispuesto incluso a perder, ahora estoy incluso listo para morir porque está alguno conmigo, porque hay una presencia que hace posible aquello que parecía imposible. ¿Dónde estaba Jesús mientras Giovanni sufría? Jesús estaba en los brazos de esa mujer que lo abrazaba y que estaba escondido, y Dios estaba escondido en el sufrimiento de este joven. Amigos, el cristianismo no es la predicación de un pensamiento abstracto, es el encuentro con un Dios que en las cosas más concretas de nuestra vida hace la diferencia. Mientras que nosotros no tengamos suficiente funcionante la parte de darnos cuenta de la presencia de Dios en nuestra vida, todo nos parecerá difícil y todo nos parecerá imposible. Pero si nuestros ojos logran ver esta presencia, y esta presencia la verán en la compañía de los amigos, de las personas que nos aman, en la fidelidad de alguien que dio, en toda esa cantidad de cosas que Dios ama inventarse para hacerse presente en nuestra vida. Si nuestros ojos logran ver esto, todo es posible para aquellos que creen. Todo, a pesar de que pierdan, todo es posible. Yo creo que esto es el único gran motivo por el cual todos nosotros en esta tarde tenemos que regresar a casa diciendo: ¿cómo se hace para tener los ojos así, para darnos cuenta de una cosa de este calibre? Esto es el único motivo que debería incluso de motivarnos a orar. La oración nos ayuda a hacer funcionar esta mirada que nos hace ver diferente las cosas, de ver las cosas que generalmente no logramos ver. La oración nos ayuda a ver toda esta presencia que cambia completamente la vida de una persona. Yo pienso que Giovanni, en aquel momento, en medio de ese sufrimiento, de esa muerte injusta, se dio cuenta de Jesús en los brazos de su mamá. Yo les deseo que ustedes también puedan tener esos brazos, que se den cuenta de ustedes y que los puedan abrazar en los momentos difíciles de su vida. Yo les deseo que puedan tocar
Yo les deseo que puedan tocar a Jesús, pero la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a prestar nuestros brazos para que los otros también puedan encontrar en nosotros a un Jesús que llena de su presencia a su vida? Podemos incluso enojarnos con Dios, pero Dios, para responder a nuestras preguntas, está ya pensando a nosotros. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a hacer esa señal tangible de la presencia de Dios? Yo no les puedo responder esta pregunta, pero sé y estoy convencido que nuestro Dios, incluso cuando no responde con las palabras, sabe siempre responder con los hechos. Y a mí esto me basta y me sobra. Gracias.